Queridos sacerdotes, hoy comenzamos el retiro en esta modalidad que nos ha impuesto la pandemia, ¿no? Siento comentarios que durante este tiempo hemos tenido más tiempo para rezar, para encontrarnos con Jesús, pero no queríamos saltear este año, aún en estas circunstancias, y dejar el retiro para más adelante. Este es el tiempo en que normalmente hicimos los ejercicios espirituales y vamos a comenzarlo con esta disposición, ¿no? Todavía estamos impresionados con esa imagen del Papa cuando en la plaza de San Pedro, solo, ese discurso que hemos leído todos. Eso motivó el tema de esta semana. Estamos todos en la misma barca y nadie se salva solo, ¿no? La imagen de la barca tan preciada para nosotros nos habla de la Iglesia, pero en este caso el Papa lo utilizó para la familia humana. Bueno, hay muchos motivos para pensar, para meditar, para rezar por todos, por todo el mundo, especialmente por nuestra Argentina también. Así que esta semana nos vamos a disponer para escuchar a hermanos sacerdotes. Hay 4 sacerdotes del clero y un religioso que nos van a guiar en las meditaciones. Y también el Papa nos ha escrito, más que escribirnos, nos ha predicado en distintos momentos sobre aquello que muchas veces decimos, ¿qué pasará después de la pandemia, ¿no? Bajo el título La vida después de la pandemia, el Papa nos ha dado algunos criterios también para que nuestro corazón se disponga para aquel tiempo. Seguramente no será igual, será distinto, pero tendremos también esta vivencia, esta experiencia de solidaridad y esta experiencia de cómo la Iglesia mostró uno de sus rostros más lindos, que fue el de la caridad, la perseverancia, el acompañamiento a la gente, especialmente a los más pobres, a los que sufren, a los desconsolados. En fin, esta semana vamos a estar muy unidos en la oración, no solamente conectados, sino que vamos a estar en comunión por este medio, ¿eh? Así de que les deseo que a partir de hoy, con estos sentimientos, nos unamos a Jesús, nos unamos a su cuerpo. Somos un cuerpo presbiteral y a pesar de que estemos distantes, nos unirá las meditaciones, la oración de las vísperas por la tarde y el sentimiento común de rezar unos por otros. Que el Señor los bendiga, los consuele, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me han pedido a mí que hiciera esta meditación. Yo me basé sobre todo en estas palabras del Papa Francisco el 27 de marzo, allí en el atrio de San Pedro. Y bueno, espero que nos ayude a rezar como me ayudó a mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre digo que el Papa Francisco nos tiene acostumbrados, no solo por su formación jesuítica para predicar ejercicios espirituales, sino también por su gusto por la literatura, para brindarnos imágenes literarias y enriquecer los versículos del Evangelio con esas intuiciones, esas imágenes tan plásticas, tan cercanas que nos ayudan a captar el mensaje de Jesús
como lo hacía captar a nuestra gente. Y siempre recuerdo en aquellos momentos difíciles por los que atravesábamos en la Argentina allá por el 2001, 2002, 2003, esas homilías, esas reflexiones que después fueron publicadas en Claretiana y que la gente tuvo mucho gusto en leerlas, ¿no? Títulos muy simples pero muy entradores: ponerse la patria al hombro, tener memoria de las raíces, la nación por construir, educar para la vida. Y en este comentario durante la oración pública del 27 de marzo, Francisco siguió este mismo camino, un camino con palabras bien actuales, tomadas de la realidad del momento, y realizó ese comentario sobre el fragmento del Evangelio de Marcos, capítulo 4, 35 al 41, la tempestad calmada. Esa semana de Cuaresma, donde había mucho miedo, mucho temor, sobre todo allá en Italia, ¿no? Acá también comenzábamos con esto. Y el texto completo se envió como base para el retiro, donde me toca a mí realizar este primer comentario. Un comentario personal que fui meditando y rezando para compartirlo con ustedes. No se preocupen, no será una de mis clases de historia, eso lo dejamos para otro momento, para otra oportunidad. Hoy me animo entonces con temor y temblor, como dicen los papas al comienzo de su ministerio apostólico, a que sea una lectura eclesial, comunitaria, de este texto. Desde la fe, cuando uno lee y relee este pasaje de Marcos, por lo menos a mí me viene a la mente toda la riqueza de otros textos bíblicos, donde en aquellos que, como nos enseñan, y como este que nos enseña que sin Jesús nos hundimos todos. Analizamos la marcha del mundo, del hombre, a través de toda esta tormenta de la pandemia, y nos acostumbrábamos cada día, antes de que todo esto sucediera, a reconocer el nivel de poder que había logrado el hombre, como ya desde mucho tiempo atrás lo había anunciado, profetizado, podríamos decir, el concilio, ¿no? Ese hombre, ese superhombre, ese hombre que había logrado alcanzar casi todo, el superhombre que día a día logró vencer muchas cosas, aún a riesgo de su propia autodestrucción. Comenzando por el medio ambiente y hasta llegar a los seres más cercanos, los seres humanos nacidos y por nacer, hasta eso. Y casi que nos acostumbramos a un continuo vivir en estos tiempos, así, duros, pero que tenían que ver con esa omnipotencia del hombre, ¿no? Pero siempre hay algo que al hombre se le escapa, o bien que no puede manejar del todo, porque el creador de todo es Dios. Y a pesar de que algunos creen que el superhombre llegó a su máximo nivel, le está faltando algo esencial, o mejor dicho, debe reconocer su condición de criatura. A nosotros sacerdotes, todas las mañanas cuando rezamos el breviario, reconocemos nuestra condición de criaturas. Solo Él es nuestra seguridad, nuestra fuerza. Y lo recorremos cada mañana en esos salmos invitatorios o forman parte del salterio. Esta idea me llevó entonces a repasar el breviario, a repasar los salmos, sobre todo los de la mañana,
y a buscar algunos versículos que cada mañana tocan la puerta de nuestro corazón sacerdotal y lo quieren moldear para hacerle un corazón dócil y siempre corazón de discípulo, débil y siempre anclado en la fuerza de Dios. Ojalá alguno de estos nos haga detenernos y pensar también a nosotros, como cada mañana, nuestra condición de criaturas. Yo me coleccioné unos 10 o 12, podría ir muchos más. Me quedé solamente con salmos de la primera semana, lunes y martes, de laudes, invitatorio y tercia, a lo sumo. Algunos los voy a leer ahora. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Salmo 99, invitatorio. Porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Salmo 66. En el lecho me acuerdo de ti, velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. A la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. El 28. El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. Bendice a su pueblo con la paz. Levántate, Señor, extiende tu mano, no te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Salmo 9. Y así hay muchos más. Podríamos seguir recorriendo el Salterio y encontraremos más textos. Y esto lo elegí porque para nosotros, en forma cotidiana, la palabra de Dios nos interpela, aún en esta cruda realidad de la pandemia. Como la experiencia de estos días de aislamiento, de separación física con nuestra gente, de todo en forma virtual, Zooms, WhatsApps, etcétera, donde nos falta lo cotidiano de nuestro ministerio, donde esta tormenta y tempestad nos han dado tristeza, han generado miedos y soledad, como dice Francisco, parece que todo se ha oscurecido, donde densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades, iglesias vacías, y así se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Fue algo que llegó casi de repente, casi distraídos estábamos, como discípulos en la barca, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Toda esta situación rompió nuestros esquemas, nuestras jornadas cargadas de preocupaciones, también de alegrías, vínculos y esperanzas, de desafíos, nos dejaron con una sensación quizás como nunca antes la habíamos experimentado. Pero así como llegó inesperadamente, nos hizo enfrentar con una realidad dura e incierta. También nos ayudó a posar nuestra mirada, a reposar nuestra mirada hasta hacerla un poco más contemplativa, para aprender la lección de esta situación global. La oportunidad para que podamos descubrir lo esencial, lo básico de nuestra vida y de nuestro ministerio, para poder descubrir y ordenar en nuestra escala de urgencias, de opciones,
de quedarnos realmente con lo bueno, lo propio, más propio de nuestra misión. Aprender a discernir qué nos quiere decir el Señor con todo esto. Y una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que todos estábamos en la barca, todos en la misma barca, absolutamente todos, los frágiles y los fuertes, los que solemos tener las cosas claras, armadas, con claros objetivos, también los que estamos desorientados, los que estamos siempre rodeados de gente y los que nos sentimos solos, olvidados, incomprendidos, enojados, avinagrados. Estamos todos, los que nos creemos importantes, los necesarios y hasta los imprescindibles. Y también estamos todos los que nos queremos aislar o los que nos creemos vencidos, sin fuerzas por la vorágine de este momento y de tantas otras cosas, ¿no?, que nos pasan. Así podríamos realizar una larga lista de actitudes de vida que nos incluyen cuando nos referimos al propio ministerio. Y como no estamos al margen de la historia que sucede, porque somos parte de ese pueblo, estamos todos nosotros, congregados, aunque no siempre en forma muy prolija. A todos nos ha hecho subir Jesús a la barca, para llamarnos a remar juntos, pero con Jesús. Aunque vayamos medio apretados, aunque no nos conozcamos todo lo suficiente, está Jesús que nos conoce, que nos llamó, que nos convocó para colaborar en esa barca, para enriquecer cada uno con nuestros dones, a complementarnos en el trabajo cotidiano, a saber que más allá de diferencias, estilos, opciones, todos estamos en la misma barca, pero con Jesús. Y dice Francisco, esta pandemia que nos llegó a todos, nos trastocó a todos, como una tempestad que desenmascaró, develó nuestra debilidad y vulnerabilidad. Así dejó al descubierto nuestras seguridades con las que constantemente construimos, las agendas cargadas de compromisos, nuestros proyectos, prioridades, nuestros rinconcitos desde donde nos sentimos seguros y fuertes. Esta pandemia que continúa por un tiempo del que todavía no conocemos el final, nos muestra cómo nos habíamos descuidado en fortalecer nuestro verdadero alimento, el mirar más a Jesús, el dejarnos mirar por Él y el concedernos en nuestros cansancios, concedernos quedarnos dormidos tranquilos, porque sabemos que Él hace reposar nuestro cansancio, nuestra vida. Esta pandemia que nos llegó a todos nos hizo redescubrir la necesidad del otro, de la comunidad, de trabajar codo a codo para el bien de los que más necesitan, de trabajar con generosidad y desinterés, sin dejar entrar las envidias, las intrigas, las caretas, las grietas. No sé, esta pandemia creo que nos ayudó a la creatividad muy propia de nuestros argentinos. Somos muy creativos los argentinos y esa creatividad ponerla al servicio del Evangelio de los gestos,
del codo a codo para sentirnos unidos, de la buena noticia de la sonrisa, aunque sea con barbijo, de la llamada por WhatsApp a familia, amigos, colaboradores de siempre, cercanos, poder llevar una llamada a los abuelos encerrados y a tantos de los que nadie se acuerda, una lista que se haría inmensa. En fin, una creatividad con la que podemos enriquecernos mutuamente con los dones del otro. Esta pandemia nos abrió a todos también la capacidad de hacer memoria. Una pandemia, experiencia única quizás en nuestra vida, que nos hará sacar de los cajones del olvido lo que vivieron nuestros mayores en otros momentos difíciles de la humanidad como este. No sé, pienso, por ejemplo, cómo se pudo sobrevivir después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se pudo sobrevivir después de una guerra civil como la de España? ¿Cómo se sobrevivió a aquel que tuvo que irse de su país, desarraigarse de su patria por diversas razones? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se retoma la vida después de estos grandes males? Y hoy podría preguntarme cómo se sobrevive después de otras calamidades, inundaciones en un pueblo provinciano, la quema de mi casilla en la villa de emergencia donde vivo, en estas y en tantas otras situaciones que nosotros bien conocemos, porque sabemos lo que sufre la gente. ¿Por dónde recomenzar? ¿Cómo reconstruir y reconstruirnos? ¿Cómo resurgir desde esas realidades de cenizas, destrucción y hasta de muerte? Por eso creo que la pista la da este fragmento de los discípulos y Jesús en la barca. Volvamos a leerlo. Porque en medio de nuestra travesía por la vida llega en algún momento la tempestad, la tormenta, la pandemia, como le sucedió a los discípulos. Los atrapó el miedo, hasta el punto de pensar con angustia y elevar su propia voz diciendo: perecemos. Para nosotros esta tempestad hoy que no nos haga olvidar que en nuestra barca está Jesús. O mejor dicho, al revés, como dice Francisco, invitar a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que Él los venza. Al igual que los discípulos, experimentamos también que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. Así como en los tiempos normales, nuestra acción ministerial sobresale el consejo, palabras alentadoras, fortalecer a los débiles, consolar al deprimido, al enfermo, al desesperanzado, quizás algún hermano en el ministerio también. Así, hoy, en este tiempo especial, nos damos cuenta que en medio de la tormenta y los miedos, estamos serenos, porque a Jesús lo llevamos dentro. Aunque a veces nos preguntamos también, ¿qué pasa? ¿Cuándo termina todo esto? O como algún discípulo en el momento de la tormenta, ¿no te importa, Señor, que nos hundamos? Los años de ministerio
nos enseñan, haciendo un poco de memoria, a saber que la tormenta pasará, que la pandemia pasará y que al fin comenzará un tiempo nuevo, seguramente distinto al anterior, ojalá, pero rico en una experiencia espiritual, donde cada uno de los integrantes de la barca que pudo subir a ella y embarcarse, cuando descendió de ella, descendió transformado, renovado personalmente, renovado interiormente, no solo aligerado de todas esas cargas, a veces que son no importantes, sino fortalecido con lo poco esencial y verdadero que sirve en nuestra vida. Siempre me acuerdo el texto de la travesía de Pablo en la barca rumbo a Roma, prisionero, encadenado él. La tormenta que les pasó en el camino, una flor de tormenta, casi se hunde todo. Se llevó un montón de cosas. Quedó solamente la barca media destruida con la que llegaron a la costa y ellos, y nada más. Hechos 27, 9, 44. Creo que es un texto también que nos puede ayudar. No sé, para profundizar, ¿no? Como a veces llevamos y nos cargamos de muchas cosas y después la vida se encarga de ir sacándonos, ¿no? De ir aligerando. Así como le pasa a un barco que necesita sacarse las cosas de encima, ¿no? Después de este tiempo raro de soledad y aislamiento, vendrá ese tiempo nuevo de la pospandemia. Vendrá entonces el desafío de volver a la vida ministerial de cada uno, cualquiera que sea nuestra misión, la actividad que realicemos. Pero el desafío será entonces el rumbo que va a tomar nuestra vida. ¿Qué actitud vamos a llevar adelante? En la proa, adelante, no en la popa, en la proa. Con ustedes yo también me pregunto, después de esto, el aislamiento que padecimos nos ayudó a replantearnos nuestra misión sacerdotal. ¿Con qué sentido encararé mi ministerio en adelante? ¿Cuáles serán mis prioridades? No las del hacer, las del organizar, sino las esenciales, las de ser. Ser, no hacer, ser. ¿Qué lugar tendrán mis hermanos en mi jornada de cada día? ¿Qué lugar ocupará el Señor de la vida en mi jornada de cada día? El Papa continúa con su reflexión y nos dice: Señor, nos diriges una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba, dice Francisco, como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, lo que transcurre, qué es lo que queda, qué es lo que cuenta realmente. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, hacia los demás, tomando el ejemplo de tantos compañeros de viaje que son ejemplares. Y aquí la lista se haría muy grande, ¿no? Una lista de hombres y mujeres ejemplares que ante el miedo reaccionaron dando la propia vida. Y aquí nos detenemos para
nuevamente hacer memoria agradecida de cuántos nos han enseñado a nosotros a ser hombres, a madurar nuestra fe, a moldear nuestra vocación, a ser piedras vivas en la iglesia, los que hoy, tanto hermanos mayores como menores, dejan todo por la viña del Señor. Vieron que a veces decimos nosotros, hay de todo en la viña del Señor. No, hoy yo los invito a pensar de otra forma, ¿no? Es decir, dejar todo por la viña del Señor. Esos ejemplos nos ayudan, nos hacen fortalecer, ¿no? Los tenemos cerca, ¿no? Algunos ya partieron, pero hay muchos que los tenemos muy cerca, muy al lado nuestro. Es tiempo entonces de seguir en la barca, remando juntos, sabiendo que en ella llevamos un ancla, la cruz de Jesús, por la cual hemos sido salvados. Esa barca también tiene un timón, su cruz, gracias a la cual fuimos rescatados. Llevamos en esa barca una esperanza, la cruz. Gracias a ella fuimos sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. Y concluye el Papa y también termino. En medio de este aislamiento donde estamos sufriendo tantas faltas y carencias, experimentemos también una vez más el anuncio que lo salva. Ha resucitado y vive entre nosotros. Y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela entonces desde la cruz para encontrar una vida que nos espera después de la pandemia. A mirar y a potenciar todo lo que la gracia nos llena. No apaguemos la llama humeante, dice el Papa Francisco, citando a Isaías. Y los invito también a unir este texto en la meditación de cada uno. No solo Marcos, no solo Hechos, Isaías 42, 1 al 7. Esos textos que el Señor reconforta al profeta y reconforta con un mensaje de esperanza a su pueblo. Es lo que ojalá nos ayude a nosotros también a ir madurándolo en nuestra oración y en nuestro retiro de estos días. Finalmente, recapitulando los textos, Marcos 4, 35, 41, Isaías 42, 1 al 7, Hechos 27, 9 al 44. Y una última perlita que yo siempre la leo, que es ese camino de Elías. Primero Reyes 19, 2 al 8. Elías, perseguido por los reyes, tiene la tentación de quedarse en el camino, de no seguir más. Y ahí está el Señor que le dice: levántate, come y tenés que seguir caminando. Que María, nuestra Madre, nos ayude a discernir este tiempo con mucha fe, con mucha esperanza, para nuestro ministerio, para el ministerio de nuestros hermanos, nuestra Iglesia de Buenos Aires, y para aquellos anónimos que sacan una lección muy grande de este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.